¿Alguna vez has mirado a tu pareja y deseas fundirte en ella, desaparecer en su carne, en su aliento, en cada latido de su corazón? Observa sus labios, sus ojos, las pecas que salpican sus mejillas y sientes un hambre de fusión que va más allá de lo físico. Deseas ser uno solo, derretirte en su piel, que sus límites sean tus límites, que tu existencia se disuelva en la suya. El amor te consume hasta que tus propios bordes desaparecen. Es un deseo que parece instintivo, natural, imposible de resistir. Pero luego, la fantasía cambia. Ese impulso de unión se vuelve más intenso, más violento. Quieres devorar cada parte de su cuerpo, poseerlo por completo, ver el mundo a través de sus ojos, tocar la vida a través de sus manos. El amor romántico, tan delicado y dulce en apariencia, despierta las bestias internas, activa la parte más primitiva de nuestro cerebro, y en ese instante, la línea entre pasión y hambre se desvanece. Lo que comenzó como amor puede transformarse en un deseo oscuro, una ansia de consumir al otro para nunca perderlo, para finalmente ser uno. Ese amor tan intenso puede transformarse en canibalismo. A lo largo de la historia hemos escuchado relatos horripilantes de hombres y mujeres en tierras lejanas que consumían carne humana en ritos incomprensibles. Los vemos tan distantes, tan ajenos a nuestra civilización moderna, como si fueran fantasmas de otro tiempo, de otra humanidad, algo que solo ocurría en leyendas antiguas o que solo los depravados podían atreverse a realizar. Pero el verdadero horror no siempre está tan lejos. A veces se esconde en lo más íntimo, en la llama silenciosa del amor romántico, en esa obsesión que consume sin que nadie la vea. Mirar a alguien y desearlo tanto que quieras deshacerte de tu propio cuerpo y fundirte en su piel, perderte en su carne, convertirte en cada parte de su existencia. Eso también es hambre. El miedo a perderlo, el anhelo de poseerlo por completo, de vivir a través de sus ojos, de respirar como él respira, de existir en su ser, puede ser tan voraz, tan primitivo y salvaje como cualquier ritual prohibido de antaño. El amor, cuando se torna absoluto, despierta a la bestia interna, nos devora desde adentro, nos transforma en depredadores silenciosos, deseosos de consumir lo que más amamos, de arrastrar su esencia hacia la nuestra. La devoción se convierte en posesión, la ternura en hambre, y lo que parecía un sentimiento puro se convierte en un impulso monstruoso, querer comerse al otro y al mismo tiempo dejarse devorar, hasta desaparecer en un solo ser, hasta que ya no exista distinción entre lo que somos y lo que deseamos. Y así, en la quietud de la noche, cuando el amor alcanza su punto más extremo, la línea entre pasión y canibalismo desaparece. Amar demasiado puede ser la forma más cercana de canibalismo que jamás conoceremos. Un delirio de fusión, un fuego que quema sin quemar, un hambre que nunca se sacia, pero que consume hasta los huesos del alma. Pero, ¿y si cruzamos esa línea? ¿Y si el otro quiere ser devorado? En este video exploraremos la historia de dos individuos condenados por el infortunio de haberse encontrado. Uno de ellos albergaba en lo más profundo un deseo verdaderamente siniestro: devorar. El otro, en cambio, ocultaba tras una apariencia introvertida y silenciosa una verdad aún más perturbadora: anhelaba ser devorado. Cuando ambos mundos colisionaron, el destino dejó de ser una coincidencia y se convirtió en una sentencia. Armin Weiss nació en Essen, en el seno de una familia marcada por la ausencia. Su padre, un policía, abandonó el hogar cuando Armin era un niño. Creció junto a su madre y dos medios hermanos hasta que también ellos desaparecieron de su vida. Sin rumbo ni estudios concluidos, Armin se aisló cada vez más. En 1980 se trasladó con su madre a Wüstefeld, una aldea casi olvidada, donde el silencio pesaba más que las palabras. Ahí se alzaba una enorme casa de 44 habitaciones, demasiado grande para dos almas,
y perfecta para que la soledad echara raíces. Los psicólogos describieron a la madre de Armin como una figura dominante, controladora, decidida a moldear la vida de su hijo hasta hacerlo depender únicamente de ella. Marcada por relaciones fallidas y un profundo desprecio hacia los hombres, volcó toda su necesidad de control en Armin. Lo acompañaba a citas, viajes de trabajo y cada paso de su vida, convenciéndolo de que aquello era normal. Desde la infancia lo obligó a cargar con las tareas del hogar y lo humillaba frente a otros, revelando sus secretos y llamándolo por un apodo infantil, negándole cualquier identidad propia. Bernd Jürgen Brands nació el 19 de enero de 1958 en Berlín, hijo único de una familia acomodada. Su padre era médico, su madre anestesióloga. Cuando Bernd tenía apenas 5 años, ella murió durante unas vacaciones. Oficialmente fue un accidente de tráfico. Extraoficialmente, la policía halló indicios de un suicidio cuidadosamente disfrazado, provocado por la culpa tras un error médico que había costado una vida. La verdad nunca se le fue contada. El silencio se convirtió en herencia y con él nació una necesidad profunda que lo acompañaría siempre. Criado por niñeras contratadas, Bernd creció distante de su padre, quien rehizo su vida con una mujer a la que él nunca aceptó. Según los psicólogos, esa relación marcada por el rechazo y el aislamiento influyó en un desarrollo psicosexual perturbador, alimentando deseos de autodestrucción. A ello se le sumó el odio hacia sí mismo, arraigado en su orientación sexual, una lucha interna que jamás encontró descanso. No se conoce la fecha exacta en la que Armin Weims y Bernd Brands se cruzaron por primera vez. Lo único cierto es que su primer encuentro no fue físico, sino digital. Se conocieron en un chatroom de internet, un espacio anónimo donde las máscaras caen con facilidad. Ahí, entre mensajes y confesiones, la confianza creció rápidamente. Sin miedo al juicio, ambos compartieron aquello que nunca habían dicho en voz alta, sus deseos más oscuros. Meses después, el 9 de marzo del 2001, a las 10:40 de la mañana, esos deseos tomaron forma en la estación de Castle Wishamshall, un encuentro fortuito solo en apariencia. Armin había imaginado días de convivencia, tiempo para conocerse. Bernd no quiso esperar, insistió en que el acto debería ocurrir ese mismo día. Juntos condujeron hasta Westerfeld, hasta la casa aislada donde el silencio lo envolvía todo. Allí, sobre un simple colchón, pasaron horas abrazados, besándose, como si intentaran aferrarse a una última ilusión de normalidad, antes de cruzar un límite del que ya no habría regreso. Prepararon cámaras y equipos de video para registrar el sacrificio de Bernd. Todo había sido planeado con antelación. Armin dispuso 6 cuchillos, un hacha y una picadora de carne, objetos alineados como instrumentos de un ritual cuidadosamente calculado. Nada quedó al azar. Incluso había descargado y traducido una guía detallada, paso a paso, destinada al desmembramiento de un hombre, un manual frío y meticuloso, prueba de que aquello no era un impulso, sino una decisión tomada mucho antes de que ambos se encontraran cara a cara. Según el deseo original de Bernd, Armin intentó primero morderle el pene, pero no pudo hacerlo. Armin pidió usar un cuchillo en su lugar e hizo que bebiera una botella de jarabe para la tos para inducirle respiración lenta y somnolencia extrema, y así facilitar el proceso. Armin hizo su primer intento de castrar a Bernd, pero como tenía dificultades para cortarle el pene, decidió utilizar una cuchilla más afilada. Bernd gritó de dolor, pero se decepcionó al ver que la sensación no era tan intensa como esperaba. Después de que le vendaran la herida, ambos intentaron comerse el pene de Bernd. Bernd intentó comerse un trozo de su propio pene crudo, pero no pudo porque estaba demasiado duro y, según sus propias palabras, chicloso. Armin entonces frió el pene en un sartén con sal, pimienta, ajo, vino y un poco de la grasa corporal de Bernd. Pero para la decepción de ambos, el pene estaba demasiado quemado para que cualquiera de los dos pudiera comerlo. Decepcionado por este resultado, Bernd le dijo a Armin: "Si aguanto hasta mañana, todavía podemos desayunar mis testículos. Tú te comes uno y yo el otro". Armin le preparó un baño a Bernd antes de irse a leer un libro de Star Trek, mientras lo vigilaba cada 15 minutos. Durante ese tiempo, Bernd yacía sangrando en la bañera, entrando y saliendo de conciencia. 2 horas después regresó a la sala de la matanza para dormir. Entre las 3 y las 4 de la mañana intentó levantarse para ir al baño.
a pesar de que Armin le había dicho que no le importaba si orinaba en el colchón. Cuando se puso de pie, se desplomó inmediatamente debido a la pérdida de sangre, y creyendo que había muerto, Armin lo ató a una mesa y tras una larga vacilación y después de rezar, finalmente mató a Brent apuñalándolo en la garganta, tras lo cual terminó de desmembrarlo y colgó el cuerpo en un gancho de carnicero. Durante los siguientes 10 meses, Armin descuartizó y se comió el cadáver, almacenando partes del cuerpo en su congelador debajo de cajas de pizza y consumiendo hasta 20 kilogramos de carne. Los huesos fueron enterrados en el terreno de la propiedad, mientras que la cabeza de Brent, que inicialmente se mantuvo congelada, también fue enterrada 6 meses después de su muerte. Según la fiscalía, Armin cometió el acto por placer sexual. Por su parte, Armin afirmó que ahora había asimilado a Brent y tras consumir su carne poseía mejores habilidades en inglés y matemáticas. La familia de Brent no denunció su desaparición y la denuncia presentada por su novio el 12 de marzo del 2001 no arrojó resultados después de que Brent abandonara Berlín. Entre 2001 y 2002, Armin organizó entre 30 y 40 llamados encuentros de matanza. Los hombres que acudían tenían entre 20 y 50 años, cultos, exitosos, con vidas que parecían completas. Llegaban curiosos, algunos fascinados, pero cuando la fantasía exigía convertirse en realidad, todos retrocedían. Ninguno aceptó ser devorado. Ninguno estuvo dispuesto a desaparecer por completo. Ninguno era como Bernd. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.